Entonces, bueno, algunas novedades sobre la auditoría externa de prevención. Me imagino que muchos de ustedes, bueno, si son sociedades, no bajo el control de la superintendencia, recibieron el viernes pasado unos correos electrónicos de parte de la superintendencia, ¿verdad? Me contestan en el chat. Al final vamos a abrir espacio para algunas consultas o también pueden dejarlas en el chat conforme se vayan dando. Igual algunas a veces ya se dan respuesta durante la presentación y al final vamos a abrir preguntas. ¿Ustedes, cuántos de ustedes recibieron, alcen la mano, em, estos correos de la superintendencia esta semana? Y esa es la razón por la que a lo mejor están aquí. Todos los que nos levantan la mano. Muy bien. Bueno, varios, ¿verdad? Bueno, si bien me parece que estuvieron un poco, sobre todo lo que tenía que ver con las consultas frecuentes, me parece que estuvo bastante bien este documento, porque en realidad también nos hacían esas mismas consultas, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos de esos documentos, voy a hacer también algunas aclaraciones que también las hice en redes en esta semana. Pero es muy importante empezar por indicar cuáles son las condiciones que deben cumplirse, porque esa también es la pregunta frecuente, pero a veces parece que no es suficiente con lo que ha explicado el órgano de control o lo que también se ha explicado en algunas ocasiones de mi parte, ¿ya? Bueno, ser sujeto obligado. Y aquí parece que todavía igual tenemos muchas dudas de quiénes son sujetos obligados. Pero aquí también yo les voy a mostrar algunas formas de darse cuenta, más allá de que obviamente también muchos de nuestros contenidos están enfocados a decir quiénes son los sujetos obligados, ¿sí? Esta información reposa en algunos lugares, sitios de la UAF y de la Superintendencia de Compañías. Entonces, vamos a empezar por hablar de la Superintendencia de Compañías porque eso es lo que nos trae hoy aquí. Entonces, en la parte de las normativas, estoy en la página de la Superintendencia de Compañías, está la parte de normativas de prevención de lavado de activos, ¿no? Que está en pantalla ya en este momento. Me confirman si se está bien. Sí, sí, sí está bien. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos documentos, todo lo que está vigente y hasta inclusive lo que no está vigente lo podemos encontrar aquí. Entonces, por ejemplo, en la última reforma que hizo la superintendencia a la resolución 2023-002, que es la que está vigente para el sector societario, sí, está aquí también nombradas esas actividades económicas sujeto obligado que ellos tienen, ¿no? La superintendencia de compañías, ¿no? Controla quienes están obviamente registrados en este ente de control. ¿Y quiénes son esos sujetos obligados? ¿Qué actividades económicas son las que se consideran sujetas a reportar y a cumplir con la normativa de prevención del lavado de activos de su sector, ¿no? Sector societario, comerciantes, negociadores, joyas, metales y piedras preciosas, eso es el sector minero, ¿no? Comercializadoras de vehículos, todo lo que es compra y venta de vehículos, patios de vehículos, todo, comercializadores, todo lo que tiene que ver con compra y venta de vehículos, ¿ya? Compañías de inversión e intermediación inmobiliaria y de construcción, bueno, quienes también ya han estado en nuestros webinars saben que hay temas específicos con la construcción y si no recomiendo revisar la 362-2021 de la UAFE, ¿no? Compañías dedicadas al transporte nacional e internacional de encomiendas, paquetes, correos paralelos, incluyendo operadores, agentes y agencias. Compañías dedicadas al servicio de transferencia nacional e internacional de valores, giros postales, incluyendo sus operadores, agentes y agencias, servicios de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores, las personas jurídicas que incluyen servicios de naturaleza contable en sus actividades, según lo que determinó la UAF. Recordemos que en el tema de contadores también ya hemos hablado mucho de eso, tenemos videos igual en nuestro perfil, porque aquí debemos también tomar en cuenta la resolución de la UAF, la 130 y la 250, que nos explica claramente qué empresas de servicios contables son las que quedan como sujetos obligados. Obviamente no son todas, ¿no? Sino las que realizan esas actividades específicas, ¿no? Igual ocurre con las jurídicas, ¿no? Quienes hacen actividades exclusivamente las determinadas por la UAFE, si no me equivoco, ellos son la resolución 129 del 2022. Las compañías que tengan como actividad la comercialización de vehículos que incluye la maquinaria especializada o maquinaria pesada, recuerden que ellos fueron llamados a ser sujetos obligados desde octubre del 2023. Los sujetos obligados sector societario que pertenezcan y que presten servicio de factoring, ¿no? Algunas. ¿Dónde más puedo ver aquí? Por ejemplo, ustedes ponen en Google, ponen sujetos obligados UAFE, nos va a abrir una página de la UAFE, este link, y miren, aquí están todas las actividades económicas. Si por alguna razón faltó aquí,
acá van a estar absolutamente todas, personas naturales, jurídicas, inclusive hay otro espacio donde sacamos el código de registro que nos dice em, por ente de control. Por ejemplo, voy a ir aquí. Esperemos que se abra la página. Esto para quienes siempre lo consultan. Vamos a poner otra vez código de registro web. Si vamos aquí a este link, aquí está hasta por ente de control, ¿no? Instituciones que están reguladas por la super de bancos, instituciones reguladas por la superintendencia de compañías. Miren, aquí están todas estas, ¿sí? Por si tal vez no nos quedó claro. Vamos a ver por aquí si estamos viendo. Ya. Sí, aquí están absolutamente todas, ¿ya? También las CEPS, la UAFE, ¿no? Personas naturales y jurídicas están bajo el control de la UAFE, actores específicos, ¿no? Y próximamente también aquí habrán nuevos entes de control porque en julio del 2025 entra en vigencia la nueva ley de prevención de lavado de activos que se aprobó el año pasado, ¿no? También tuvimos un webinar sobre eso el año pasado y cuando salgan las nuevas normativas también tendremos seguramente un webinar de eso. La venta de motos, me dicen. A ver, usted para poder vender motos debe tener la actividad de compra y venta de vehículos. No recuerdo bien si hay algo específico de motos, pero si usted tiene la de compra y venta de vehículos nuevos o usados o alguna que diga eso, pues lamentablemente sí. Y obviamente tendrá que reportar, ¿ya? Entonces, volvamos a nuestra presentación. Tratemos de hacer preguntas del tema que estamos viendo hoy, por favor. Voy a dar respuesta a eso al final, ¿sí? Entonces, una vez que hemos establecido quiénes son sujetos obligados, creo que lo acabamos de tener claro, ¿verdad? Viene la otra condición. Si ya cumplo la primera condición de ser sujeto obligado porque mis actividades económicas están enmarcadas dentro de lo que dice la normativa vigente, voy a buscar la otra condición que es una, no todas, una de las siguientes, ¿no? Eso también fue reformado porque al inicio estaba los ingresos bastante bajos y ahí sí había un montón más de obligados pero a contratar auditoría externa de prevención, pero eso cambió también en la última resolución, ¿no? Entonces, esto es lo nuevo, estas son las otras condiciones. Entonces, primera condición, ser sujeto obligado a reportar, cumplir con la normativa de prevención. Y la siguiente, tener activos que sean superiores a los $500,000 del ejercicio inmediato anterior. ¿Sí? Entonces, si yo tengo $500,000 en activos y soy sujeto obligado, ya tengo la obligación de la auditoría externa. ¿Sí? Los ingresos obtenidos dentro del periodo auditado sean iguales o superiores a $1,000,000. Aquí hay un pequeño cambio que ya lo voy a mencionar también sobre el periodo auditado. Entonces, si yo facturé 1,000,000 y aunque no cumpla esta condición, y cumplo la de ser sujeto obligado, entonces ser sujeto obligado y tener ingresos superiores al $1,000,000. Obligado a contratar auditoría externa de prevención. Si tengo transacciones, operaciones que he reportado a la UAFE que sean mayor a 1,000,000, ¿cómo calculo esto? Yo mismo tengo que calcular. Junto todos mis reportes del año 2024 y veo si la sumatoria de las operaciones supera el $1,000,000. Si eso pasó, pues obviamente también ya tengo la obligatoria. Entonces, es cualquiera de estas tres, no las tres al mismo tiempo. Cualquiera de las tres y obviamente ser sujeto obligado, ¿sí? Me parece que ahí vamos quedando claro. Entonces, al cumplir estas condiciones, ¿sí? Eso es lo que nos dice la resolución y es parte de las preguntas frecuentes. Luego igual voy a abrir ese archivo porque hay ahí también algunos datos importantes, ¿ya? Entonces habla de los auditores externos que tienen que pueden hacer esta auditoría. Entonces recordemos que para poder ser auditor externo de la superintendencia de compañías debo tener una calificación, ¿no? Y esa calificación debe estar vigente, debo estar dentro de este registro nacional, ¿sí? Y ver que esté vigente, ¿sí? Tener 3 años al menos de experiencia realizando este tipo de auditorías. Esto tiene que ser revisado por parte del oficial de cumplimiento de la empresa. Tiene que hacerle una debida diligencia al auditor externo y revisar que esté dentro de los requisitos y también no esté inmerso dentro de las prohibiciones, ¿no? Tener sólidos conocimientos en prevención del lavado de activos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si esa persona tiene? Pues por supuesto debería pedirle los certificados. Y no voy a admitir por ahí un certificado de 5 horas. O sea, para tener esos sólidos conocimientos, pues debería haber tenido gran
capacitación, ¿sí? Horas, muchas horas. No establece la norma las horas, pero lo lógico, ¿no? Em, los años de experiencia, pues obviamente presentar certificados de empresas que haya auditado, ¿no? Para yo poder saber que en verdad eso pasó, que en verdad tiene esa experiencia, ¿no? Contar con los recursos técnicos, financieros, administrativos suficientes para realizar el trabajo. Recuerden que además de las preguntas frecuentes existe una resolución específica de esto que deben leerla, obviamente también como sujetos obligados para estar al tanto. Esto es un pequeño resumen que yo hice hace algún tiempo, ¿ya? Es la resolución 2024-005, si no me equivoco. Ya, igual dentro del link que les mostré hace un momento, ahí también está ya. Si desean, la regresamos a ver, es bastante larga. Entonces, un resumen de eso. Lo que es las preguntas frecuentes es tal cual lo dice, frecuentes. No quiere decir que eso es lo único que dice la resolución, ¿ya? Prohibiciones. Tener vínculos previos actuales con el sujeto obligado, como ser accionista, socio, miembro de comité, cumplimiento, oficial de cumplimiento, editor interno, cualquier otro cargo similar. Esto tiene que ver con la independencia para poder hacer esa auditoría, ¿ya? No haber prestado servicios como asesor en prevención de lavado de activos financiero, legal o contable para la misma entidad en los últimos 2 años. Garantizar la independencia respecto al sujeto obligado durante toda la auditoría, desde contratación hasta la entrega del informe. No formar parte de la estructura organizacional del sujeto obligado. Y aunque parecieran estas muy obvias, créanme que yo he visto que las que hacen los auditores, la auditoría, son quienes les llevan la contabilidad mismo, son quienes hacen todo. No estar incluido en las listas de personas relacionadas con delito de lavado de activos. Tenemos que parte de la debida diligencia, sabemos que es consultar estas listas restrictivas, consultar algunas otras listas nacionales, ¿no? Entonces debemos hacer la debida diligencia, ¿no? Para saber que estamos contratando con alguien que obviamente pues no está relacionado con ningún delito precedente de lavado de activos. No haber participado en otra auditoría del mismo sujeto obligado o de una empresa del mismo grupo empresarial en un periodo cercano. No podrá realizar auditorías para el mismo auditor financiero, aplica salvedades. Si el auditor externo también realiza auditorías financieras para la misma entidad, debe presentar una declaración juramentada. ¿Quién hace la declaración juramentada? El auditor externo o la firma auditora. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar e indicar que los equipos son diferentes, el que hace la financiera y el que hace la de prevención de lavado de activos, porque son dos cosas totalmente distintas. Eso afortunadamente lo deja claro los, eh, los documentos que envió la Super y que ya los vamos a pasar, ¿no? Entonces esa es la opción que tienen si es que tienen el mismo auditor, pero tienen que solicitar esta declaración juramentada porque ahí debe decir el auditor quién es el equipo que va a hacer esto y quién es el equipo que va a hacer la otra auditoría, ¿no? Bueno, luego podemos ir a la carga del informe para quienes nunca lo han cargado y ahora voy a ir a revisar los documentos que fueron enviados por la Superintendencia de Compañía. Voy a ver algunas consultas, a ver si hay algo de lo que ya, a ver. Si parte de mis actividades me obliga a rentar locales, por ejemplo, pero no es no entiendo, sería sujeto obligado. Bueno, recordemos que tenemos que revisar las actividades económicas. Si ustedes tienen compra, venta, explotación de bienes inmuebles, Sandy, además de la renta local, pues mientras tengan las actividades de compra y venta, tiene la obligación. No se puede indicar cuál es la resolución, Roberto, no sé a cuál se refería. La empresa constructora no había ejercido como tal en noviembre. Gana contratos para construir hospitales, requiere auditor externo. Bueno, Adriana, como establecí, debemos revisar estar dentro de lo que mencioné hace un momento, ¿no? Si es que cumplimos las condiciones, pues tenemos auditoría externa. Ya las inmobiliarias están obligadas, sí, Jorge, según lo establecido en la norma, sí. Ya, a ver, justamente vamos a entrar a hablar porque la superintendencia ha emitido 2 documentos que son lo que les llegó, ¿no? A la mayoría, ¿no? Que es primero este oficio donde también ya habla de señores representantes legales de compañías que tienen estas actividades, ¿no? Entonces, a quienes tienen estas actividades seguramente fue quien les llegó este documento, ¿no?
Ya, entonces, bueno, un atento saludo, aquí habla de las normativas vigentes y todo eso, ¿no? Entonces vamos a lo que ya expliqué hace un momento, que es quienes tienen que cumplir la condición de sujeto obligado de las actividades económicas que acabamos de revisar y que tenga o 500.000 en activos o ingresos superiores al millón o transacciones superiores al millón. Pero aquí hay un tema específico porque se contradice y si es que alguien de la superintendencia nos está viendo en este momento, sería bueno que emitan una resolución que cambie esto, porque está, por un lado, la resolución, que es un documento oficial, y está esto, que no digo que no es oficial, pero sin embargo, estamos unos documentos pues que cumplan con eh, los procesos, ¿no? De estar publicados y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué menciono? Porque aquí dice que los parámetros establecidos en las letras A y B, que son estos dos, deberán ser considerados en la información de los estados financieros del ejercicio económico del año inmediato anterior a la auditoría externa. Yo les pregunto, ¿cuál es el año inmediato anterior a la auditoría externa de la que se trata lo que estamos viendo ahora? ¿Quién me dice cuál es el año inmediato anterior? El 2023, exactamente. Entonces yo me voy a fijar para estos 500.000, eso está totalmente claro, porque esto además tiene que ver con la auditoría financiera, ¿no? Pero aquí la resolución original habla de que tomemos en cuenta el periodo auditorio, inclusive aquí mismo lo vuelve a pronunciar, el periodo de tercer el 2024. Entonces, no queda explícitamente claro, o mejor dicho, aquí ellos quieren cambiar eso, es decir, que ahora este parámetro del $1.000.000 lo mide en función del 2023, no del 2024. Sin embargo, considero que esto debe ser aclarado vía resolución, ¿sí? Porque eso es lo que necesitamos para tener todas esas seguridades. Me imagino que algunos estarán de acuerdo en eso, sobre todo quienes son auditores externos. Y aquí también aclara algo fundamental. Cabe mencionar que los informes de auditoría en temas de PLAFT, significa prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no forman parte de la auditoría financiera del sujeto obligado. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque lamentablemente antes se veía mucho que lo tenían como una hojita más del auditoría externa y no es así. Es un informe completamente aparte, sobre todo para este 2024 es completamente aparte y se debe basar en la resolución que está aquí, la 2024-005. ¿Ya? Entonces, se requiere independencia. Por eso también aclaré lo de lo que, si es que tienen el mismo auditor externo, para eso, pues tienen que tener más cuidado y tener el tema de la declaración juramentada. Ya. Entonces, adjunto a la presente circular anexo, donde se exponen las preguntas frecuentes, que es lo que ya vamos a continuar. Entonces, aquí, importante, ¿hasta cuándo se presenta el informe de prevención de lavado de activos, de auditoría externa de prevención de lavado de activos? Tiene una fecha diferente a la de auditoría externa financiera. Es hasta el 30 de mayo de cada año. ¿Dónde los vamos a cargar? Aquí, ya les voy a mostrar los iconos que deben aparecerles, porque pasa mucho que no les aparece icono, y ya les voy a decir al final por qué y qué tienen que hacer, y no esperar al último. Ya, o sea, no esperar al 30 de mayo, sino ya les voy a mencionar qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y este párrafo también que yo lo estuve publicando ya el día de ayer sobre la auditoría externa de años anteriores. ¿Por qué? Porque dice que del control interno realizado, o sea, la superintendencia, observamos que hay compañías que no han remitido los informes auditados del año anteriores al 2024. Porque recuerden que esta auditoría existe desde el año 2015, solo que era diferente a lo que va a ser ahora. Por lo que se recomienda que hasta el 28 de febrero, es decir, hasta dentro de 8 días, se carguen al sistema de la superintendencia, ¿no? Al vencimiento de la fecha indicada, es decir, después del 28 de febrero, serán sancionados los incumplimientos, ¿ya? Más abajo dice algunas formas en las que va a ser sancionado, ¿ya? Cabe mencionar que las autoridades anteriores al 2024 deben presentar sus informes conforme las normativas vigentes de esos años. Entonces teníamos otra directriz hasta antes del año pasado. Entonces se tiene que hacer las 2023, 22, 21 hacia atrás con lo anterior, ¿no? Eso es lo que nos deja claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, sujetos obligados, tienen que hacer un análisis hacia atrás
y ver si es que han tenido o no la obligatoriedad. Hay muchas empresas que no lo sabían, sobre todo esto pasó mucho en la minería, porque ahí también hubo cierta falta de información o comunicación oportuna por parte del ente regulador de que ellos, por ejemplo, iniciaron en el 2021 a ser sujetos obligados desde la mitad del 2021 y ellos sí tenían que haber presentado ese año, ¿sí? Y muchas empresas no lo hicieron. Entonces, ustedes hagan su análisis porque también hay un montón de empresas por ahí que han sido sujetos obligados siempre y recién se están enterando. Entonces, sí, ustedes tienen que hacer un análisis hacia atrás también si cumplían las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones de años anteriores? Voy a explicar las condiciones de años anteriores. En años anteriores no existía esta de los ingresos. Solo existía ser sujeto obligado y los 500,000 en activos. ¿Ya? Entonces, si yo desde el 2023 para atrás tenía ser sujeto obligado y tenía $500,000 en activos o más, pues sí, siempre tuve la obligatoriedad de la auditoría externa en prevención de lavado de activos. Entonces, importante que hagan ese análisis porque si no, obviamente vamos a sancionar ya a partir del 28 de febrero. ¿Y cómo se van a dar cuenta después? Lo primero que va a pasar, según lo que dice aquí, sanciones, ¿sí? De conformidad con lo dispone la normativa en materia, el certificado de cumplimiento de obligaciones se registrará la no presentación del informe auditado, ¿sí? Y asimismo se aplicarán las sanciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas sanciones? Más abajo habla de un artículo que también ya les voy a mencionar, ¿ya? Aquí esto de la responsabilidad del representante legal, la letra C del artículo 20 de la normativa 2023-002, esa es la vigente, establece la responsabilidad que tiene el representante legal del sujeto obligado de cumplir y hacer cumplir las normas, la ley y su propio manual de prevención de lavado de activos. ¿Por qué hacen esta aclaratoria? Porque lamentablemente existen muchos representantes legales que no se preocupan por el cumplimiento de esta normativa y creen que el oficial de cumplimiento tiene todas las responsabilidades y ellos ninguna, y no es así. Todo, siempre la responsabilidad principal recae sobre el representante legal y por eso deben estar preocupados de que su oficial de cumplimiento esté realizando todo o hacer caso a lo que su oficial de cumplimiento le dice. Y esto lamentablemente yo he visto mucho, a veces me da pena porque me dicen, me llegan muchos oficiales de cumplimiento a contar pues situaciones varias y lamentablemente a veces ellos tienen toda la buena predisposición de cumplir, pero no tienen el apoyo y eso es importante que sepan que es la responsabilidad directa del representante legal hacer cumplir la normativa. Dice, ya, luego de terminar esa expresión voy a responder a Jorge para saber de qué sector es, porque a veces creemos que tiene que llegar la notificación expresa y eso no es así. La simple publicación de la norma en el registro oficial la hace que se deba cumplir, ¿no? El sector inmobiliario ha sido desde 2020, desde 2013 sujeto obligado, Jorge, así que más bien aquí tendrían que ustedes analizar a qué llama usted notificación, porque desde el 2013 en adelante cualquier empresa que se creaba tenía que dar cumplimiento a la normativa. Entonces siempre ha existido la obligatoriedad en este caso para este sector, Jorge. Eh, Dice, ¿qué pasa con las empresas obligadas por su actividad a realizar este informe, pero ya fueron cerradas en el diciembre de 2024? Pues lamentablemente existió, Alex, todavía esta situación. Yo creería que igual deben tener habilitado para cargar balances, para cargar auditoría externa financiera y van a tener habilitado para cargar también esta auditoría. Sí, sector inmobiliario y construcción, exactamente. Ese sector es sujeto obligado desde 2012, perdón, en adelante. ¿Ya? Perfecto, continuamos. Y bueno, todas las consultas adicionales las pueden hacer a este correo. Yo les estoy aclarando un poco, pero ustedes obviamente pueden escribir directamente al correo de la Dirección Nacional de Prevención, que es el que está ahí al final, ¿no? Cualquier otra duda que tal vez no sea satisfecha del todo por mí o que ustedes tengan dudas, ¿ya? ¿Qué decía las preguntas frecuentes, que es este otro documento, ¿no? Entonces, los auditores externos debidamente calificados por la superintendencia pueden suscribir estos informes, siempre y cuando cumplan lo que dispone la 2024-005, que es la que cambió absolutamente todo lo del informe, ¿no? Y es la que dice que el auditor externo tiene que cumplir con tales y tales requisitos, que es lo que vimos al inicio, y tales prohibiciones, ¿ya?
Entre los temas destacados a considerar previo a la contratación del auditor externo, el sujeto obligado debe observar lo siguiente. ¿Quiénes están obligados a presentar? Aquí nuevamente hace referencia, dice las compañías y sujetos obligados que por sus activos totales se encuentren obligados a contratar auditoría externa de estados financieros. Hace ya la referencia que como para que se den cuenta más rápido, digámoslo así, más fácil, quienes tienen auditoría externa y son sujetos obligados de auditoría externa financiera, obligadamente tienen la auditoría de prevención, si son sujetos obligados, ¿no? Entonces, la condición de los $500,000. Compañías que son sujetos obligados del sector societario que se encuentran en el siguiente parámetro. Activos totales iguales o superiores a 500,000, ingresos superiores a 1,000,000 o operaciones y transacciones que superan el millón, ¿no? Las casas de valores y fideicomisos, administradoras de fondos y fideicomisos, las empresas de seguros y compañías de reaseguros. Entonces aquí responde brevemente a la pregunta frecuente de quiénes son obligados a esta auditoría externa de prevención. El informe de auditoría externa de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos es complementario al informe de auditoría externa financiero. El informe de auditoría externa de prevención del lavado de activos es independiente y no es complementario al informe de los estados financieros auditados anualmente. Es algo totalmente independiente. La compañía debe velar por no tener ningún tipo de conflicto de interés con el auditor externo a contratar, que es lo que les mencionaba hace un momento, cómo darnos cuenta de ese conflicto de interés, ¿no? Que tiene que ver con las prohibiciones. ¿Qué debe solicitar el sujeto obligado al auditor externo previo a su contratación? Es decir, parte de la debida diligencia. Documentos que sustenten la vigencia del registro nacional. También lo puede verificar en las superficies, porque ahí también hay el catastro. Certificados que acrediten haber realizado auditoría externa en cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de activos con un mínimo de 3 años de experiencia en sujetos obligados controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Como les decía, certificados que digan que hizo auditoría externa en años anteriores, ¿no? Certificados de capacitación que acrediten sólidos conocimientos en el tema de prevención del lavado de activos y en especial la administración de riesgos, tanto del auditor externo como del equipo de trabajo. Entonces, no solo le va a pedir al auditor, sino también le va a pedir los certificados del equipo de trabajo, ¿ya? Esta información debe ser verificada por el oficial de cumplimiento. Los contratos de auditoría y de la debida diligencia que realicen forman parte del expediente de la compañía, mismos que podrán ser requeridos por la institución para los controles. Tienen que firmar un contrato aparte. Si es que es un mismo auditor financiero, pues otro contrato por la auditoría externa. Y si es que es diferente, obvio van a tener otro contrato, ¿no? La compañía que contrata al auditor externo debe considerar las siguientes prohibiciones, lo que vimos hace un momento. El equipo de trabajo no debe ser parte de la estructura organizacional, no debe tener litigios pendientes ni anteriores vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo ni otros delitos, ni obligaciones por cobrar o pagar entre las partes. El auditor ni su equipo de trabajo no debe encontrarse en listas vinculadas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. El auditor externo que cuente con personal o equipo de trabajo para realizar la auditoría de cumplimiento, estos no deben formar parte del equipo de trabajo que realizó la auditoría financiera del sujeto obligado, y su equipo de trabajo no puede ser parte del equipo de trabajo de otro auditor o firma auditora para la auditoría de cumplimiento peleado. Es decir, no me puedo prestar equipo de trabajo, básicamente, entre firmas. No debe encontrarse en algún tipo de conflicto de interés con la compañía que audite, ni él ni su equipo de auditoría. Esta información debe ser verificada por el oficial de cumplimiento y dejará constancia en el expediente de proveedores documentos que puedan ser requeridos por la superintendencia de compañías. Nos está diciendo ya de muchas maneras que luego va a haber un control sobre esto. Entonces, ojo con eso para quienes hacen, para el oficial de cumplimiento, sobre todo porque ese es el deber del oficial de cumplimiento, ¿no? ¿Qué alcance tiene la revisión del auditor externo en cuanto a información reservada o reportes enviados a la UAF? El alcance de la revisión se limita exclusivamente a verificar si el sujeto obligado presentó del todo el plazo legal y, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la UAFE, los reportes RESU y si estos incluyeron todas las operaciones y transacciones generadas. ¿Ya? Aquí hay mucha gente que no le gusta entregar los Excel del RESU, o no los tienen o no los hacen, cosa que es una obligación independientemente de la forma en la que envíe finalmente el reporte. Y ahí hay una limitación si no nos entregan, porque no hay manera de que nosotros revisemos si han reportado las operaciones y transacciones que debían ser. Es la única manera que tenemos, porque son oficiales, sabrán que lo único que
genera después de enviar el reporte es un certificado, no podemos ver nada más. Entonces, ¿qué nos queda? Los Excel. ¿Qué es lo que no puede revisar? Obviamente no podemos revisar los ROS, no podemos revisar los RIAs. Por supuesto, información de carácter reservado que le pide instituciones judiciales o algún otro organismo competente. Obviamente eso no, pero los RESUS no son parte de eso, porque si no, no pudiéramos hacer esta parte, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? El auditor, aquí también una aclaración para los auditores externos, dice, y su equipo de trabajo que audite estados financieros del sujeto privado no tendrá acceso ni debe solicitar información relacionada con prevención del lavado de activos de la compañía auditada. Su equipo de trabajo financiero no tiene nada que hacer pidiendo información relacionada con esto. Sí, eso aclara. ¿Qué implica la reserva y confidencialidad de la información? El auditor externo y su equipo de trabajo o personal de apoyo están obligados a guardar reserva y confidencialidad de toda la información, procesos y procedimientos revisados del sujeto obligado auditado. No podrá divulgar ni imponer en conocimiento de otras personas el sistema de administración de riesgos, manuales. Dichos documentos son exclusiva propiedad del sujeto auditado. ¿Por qué hay esta aclaración? Porque lamentablemente hay auditores externos con falta de ética que al tener acceso a esto, luego lo quieren comercializar o usarlo para eso. Yo actualmente a las empresas que hacemos implementación se les entrega un documento que se les dice solo este lo pueden compartir y que ya tiene todo bloqueado para que no puedan hacerle edición, para que no lo puedan copiar y tiene todo las cláusulas de reserva y confidencialidad para que si en caso luego aparece algo parecido, pues se pueda hacer temas legales, ¿no? Entonces, lo aclara porque ellos saben que eso pasa mucho. Entonces, también eso, mucho cuidado, auditores externos no pueden estar usando eso para nada después, solamente para revisión. Fecha de presentación del informe de auditoría a la superintendencia de compañías. Luego que el auditor haya culminado su programa de trabajo y emitido el informe, debe ser firmado por el auditor o su socio. El representante legal del ente auditado, es decir, de la empresa sujeto obligado, también debe firmar el documento en el que conste la responsabilidad que tiene en el cumplimiento de toda la norma, ley, reglamento y resoluciones en materia, que tiene conocimiento del informe y sus resultados. Es decir, este año no solamente van a recibir el informe y ya, tienen que hacerlo firmar del representante legal, ¿sí? Y cargarlo junto con el acta de aprobación del informe. ¿Por qué hay esta aclaración? Porque lamentablemente hay gente que tiene un montón de hallazgos, un montón de observaciones y no hacen nada al respecto. Entonces ahora no hay manera que después el representante legal diga, ah, es que no sabía, es que usted está afirmando que ha leído el informe y lo aprueba encima de eso. Entonces, me gusta esto porque le da bastante responsabilidad al representante legal como para que ya lo vaya tomando en serio y eso pues también siempre ayuda a los oficiales de cumplimiento. El informe de auditoría externa de prevención de lavado de activos y el acta de junta que conoció el informe serán cargados en el portal de trámites institucionales en el siguiente link. Ya les voy a mostrar ahora unas capturas de pantalla de dónde se carga eso, ¿ya? Sector societario hasta el 30 de mayo y el sector de mercado de valores y seguros hasta el 30 de agosto. Sector societario 30 de mayo, que es lo que más estamos aquí. El informe de auditoría externa en prevención del lavado de su presentación no son objeto de prórrogas para el cumplimiento. Es decir, aquí no estoy pidiendo prórroga como suele pasar en los estados financieros, que igual ya nunca las dan, pero en esta no hay prórroga, no hay cómo presentar después. ¿Qué debe hacer el sujeto obligado con el informe? Es responsabilidad del representante legal, el oficial de cumplimiento, los socios y los accionistas que conozcan de forma íntegra el informe y, de ser el caso, superar los hallazgos y considerar las recomendaciones establecidas en el informe. Yo siempre hago un montón de recomendaciones y cuando otra vez hacemos la auditoría del siguiente año, están los mismos hallazgos, las mismas recomendaciones, o sea, no hacen nada. Entonces eso ya, aquí también la supervisa, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo que dicen las recomendaciones. El cumplimiento será verificado por esa institución y de existir incumplimiento se aplicarán las sanciones conforme a la ley y las resoluciones emitidas para tal efecto. ¿Qué sucede si no presenta el informe de auditoría externa? También una pregunta frecuente. Como lo mencionaba hace un momento, el incumplimiento de presentar el informe auditado se registrará en el CCO primerito. Eso ya para quienes no han presentado de años anteriores va a pasar supuestamente después del 28 de este mes. Adicionalmente, se sancionará conforme lo establece el artículo 325 de la Ley de Compañías. ¿Qué dice este artículo? Este artículo nos manda a otro artículo, si no me equivoco, que es el 411, que habla de 1 a 12 salarios básicos, ¿no? De multa.
Cualquier otra consulta a prevención@supercias.gov.es. ¿Sí? Esto es las preguntas frecuentes. Vamos a ver, dice, buenas noches, una consulta para el de agosto de 2023, actualmente en máquina especializada, y hasta ahora en febrero recién sacó el código de la UAF y cumple con las características por auditoría. En este caso, la empresa deberá solicitar la auditoría para esos años. Michelle Samaniego, a ver, esta consulta yo le voy a responder como yo creo, porque a la final quien tiene la última palabra es el ente regulador y yo le recomiendo que usted escriba a prevención@supercias.gov.es para que le respondan eso, pero yo le voy a dar mi respuesta. Lógicamente, tomando en cuenta cuáles son los parámetros, y el parámetro no tiene que ver con el código de registro, sino con el año en el que surge la obligatoriedad por su actividad económica. Usted mismo lo ha dicho, tenían la obligatoriedad ya desde el 2023 porque salió en octubre. No lo sacaron en octubre, ustedes lo sacaron después, pero su obligatoriedad era desde el 2023. Entonces usted cumplía con la característica de tener la actividad económica y de sobrepasar los 500.000 de activos, que era la condición para el 2023. Mi respuesta es sí, aunque ¿qué es lo que va a pasar? Su auditoría del 2023 va a decir que no tiene nada, por supuesto, porque no hay nada que auditar. Entonces su informe de auditoría del 2023 va a ser bastante negativo. Y por supuesto, 2024 ya tiene que sí o sí hacerlo también. Esa es mi apreciación, porque cumple a mi criterio las condiciones. Pero sugiero que haga la consulta tal cual usted me la hace a mí, a prevención@supercias.gov.es y espere a ver esa respuesta. Pero para mí la lógica, y si nos basamos netamente en lo que dice letra por letra, pues sí, usted tiene la obligatoriedad de tener tanto 2023 como 2024 la auditoría. Una empresa como tiene la actividad de construcción, pero solo hace consultoría de patrimonio, ya. Bueno, Tani, los requisitos ya los vimos hace un momento. Recomiendo que luego vuelva a ver este video que lo vamos a publicar. Una empresa, ya, a ver, aquí también lo aclara en este oficio, que creo que no lo terminamos de ver. No recuerdo en qué parte exactamente en el correo en el que llegó este oficio. Lamentablemente no lo tengo a la mano, el correo como tal. Pero a ver, la superintendencia lo ha dicho muchas veces. Si usted tiene la actividad de construcción dentro de sus estatutos, así no la use, usted es sujeto obligado. Porque es una actividad. Eso está en ya me acordé. En la resolución, ahora la vamos a pasar a ver. En la resolución, aquí en la reforma, en esta 2024-003 está esto que usted menciona. Ya. Aquí dice, estas normas son aplicables y obligatorias a nivel nacional para todas las empresas que realicen actividades contempladas en la ley orgánica, ¿no? Las que mencionamos hace un momento, ¿ya? El sujeto obligado perderá dicha condición, es decir, pierde la condición de sujeto obligado cuando se encuentre dentro de los siguientes parámetros. Cuando las empresas jurídicas hayan finalizado su transformación, fusión, exención o conclusión del proceso de disolución y liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no se liquida, se fusiona y desaparece como tal como empresa, va a ser sujeto obligado, siempre. ¿Ya? Con esas actividades económicas. Por cambio de actividad, siendo necesaria la presentación de la reforma estatutaria del objeto social de la compañía, en donde no consten las actividades que los convierten en sujetos obligados a reportar, para lo cual deberá actualizar sus actividades económicas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, guardando coincidencia con el RUC en el Servicio de Rentas Internas. Entonces, mientras usted, aquí lo dice, las compañías que siendo sujetos obligados hayan registrado y calificado en línea el oficial de cumplimiento, antes de actualizar su actividad, es decir, que ya tienen al oficial, pues tienen que sacarlo antes de quitarse la actividad. Pero aquí, aquí dice, las compañías que no se encuentren dentro de los parámetros establecidos para perder la condición y mantengan su objeto social las actividades inmersas en el alcance del presente artículo, es decir, de las actividades de sujeto obligado, seguirán siendo consideradas como sujetos obligados. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, como usted menciona, Tani, la actividad de construcción tiene que quitársela del estatuto para que deje de ser sujeto obligado. Mientras la tenga, así no la use, tiene que cumplir con todo esto, ¿no? Dice, el auditor externo es persona natural, lo mismo, Jorge. Lo mismo, tiene que cumplir exactamente lo mismo, equipo de trabajo diferente, absolutamente todo lo mismo. Las condiciones son para persona natural o para persona jurídica auditor externo. Sociedades civiles y comercializaciones, ya, Alex, esto no
tiene que ver con estas sociedades civiles. Esto es superintendencia de compañías. ¿Qué pasa si la empresa en el 2023 no tuvo oficial de cumplimiento? Se trata de una empresa de factoring. Pues lamentablemente Diana está en incumplimiento. Igual debe tener auditoría externa 2023 y la 2024. Yo tengo 3 empresas obligadas con auditoría externa. ¿Consulto, el mismo auditor puede hacer las 3? Sí, sí, no hay ningún problema en el límite de las empresas, no hay ningún problema. Mejor compárteme sus contactos. Tengo varios clientes, nos dice Alex. Ok, Alex, ya le vamos a escribir. Vamos a guardar por aquí su número. Voy a poner por aquí su número para que se contacten con usted el día de mañana. Ok, entonces continuemos. A ver, ya me olvidé dónde está. Luego vamos a pasar a revisar otro tema. Ya, aquí estamos, ya. Ok, entonces nos dice, buenas noches, la empresa que no tiene obligatoriedad de prestar auditoría externa, ¿cómo se puede presentar el manual? A ver, el manual para superintendencia no se presenta en ningún lado de la superintendencia. Lo cargamos en el SISLAB. La superintendencia no tiene un procedimiento hasta el momento. En algún momento lo emitirá, pero hasta el momento no. ¿El auditor puede elaborar bajo facturación? No. El auditor externo pues solo puede ser facturación, si no estaría dentro de los incumplimientos, no relacionado con la empresa, no. O sea, el auditor externo siempre es por facturación. Nos llegó el mensaje por la actividad que tenemos activos iguales a su creación, pero nunca hemos llegado al millón de ingresos. Ya, como le decía David, es cualquiera de las dos, no las dos. Usted tiene los 500.000 y sujeto obligado tiene la obligatoriedad. El millón es otra condición que puede tener aparte, pero es cualquiera de las tres, no las tres. Cuando aperté el correo a la UAFE, desde ahí estoy obligado a realizar otra escena. Bueno, Maribel, eso ya lo respondí, que el análisis es a mi apreciación, desde la actividad económica que existe, no del código de registro. Me refiero a un independiente que labora en otras empresas, y es subcontratado que requerimientos. A ver, no entiendo, Rosángela. El auditor externo tiene que tener su calificación de auditor externo y cumplir todas las condiciones. No, no entiendo mucho esta forma que venía, pero ¿subcontratado de quién? O sea, tiene que tener su propia calificación de auditor externo. No sé si tal vez ahí le respondí. ¿Es válido que realice una declaración bajo juramento indicando que un miembro del equipo de auditoría no ha realizado auditoría financiera? No entiendo, Jorge, su pregunta. A ver, tiene que ser la declaración fundamentada indicando el equipo de trabajo de la financiera y el equipo de trabajo de prevención de lavado de activos. Si tengo la actividad de construcción y solo realizo consultoría, solo tengo que presentar informes. Bueno, esa, Tani, es un tema aparte, no es de lo de hoy. Ya, Carolina, ese también es un tema que ya lo hablamos al inicio. Los constructoras, consorcios, todo lo que tiene que ver con construcción es sujeto obligado. ¿Ya? Vamos con preguntas de eso. No, la auditoría externa no es lo mismo que el informe anual. Esta pregunta también sí vale la pena aclarar porque de esto también hay mucha desinformación. El informe anual de gestión del oficial de cumplimiento es lo que hizo el oficial de cumplimiento durante el año 2024. El informe de auditoría externa es que el auditor externo revise, bajo los parámetros establecidos por la superintendencia, qué es lo que hizo, qué cumplió, qué no cumplió, básicamente. Son cosas totalmente distintas. Al cambiar el objeto social, luego debe informar a la UAFE, claro que sí, debe, una vez que ya tenga su reforma de estatuto y todo esté ya registrado en la super, tiene que cerrar el código de registro. Roberto Guevara, sí, nosotros realizamos formación de oficiales de cumplimiento, llevamos más de 32 de escuelas dentro de estos 7 años y más de 3.000 oficiales, personas capacitadas en ese tema. Ya, personas naturales no tiene que ver con el tema de hoy. Los partidos políticos sí reportan a la UAF. Ok. Entonces, avancemos con lo que nos falta, que es
algo que les llegó a los auditores externos, si bien aquí no voy a ahondar mucho porque no, ya lo hemos hablado mucho sobre los procedimientos en otras ocasiones, y bueno, esto le compete netamente al auditor externo, pero aquí hay un dato importante que cambió y que también pienso yo que debe ser aclarado vía reforma de la resolución, no solo en este documento, y es que nos dice que ya no, al final de esto, que por otro lado deben considerar que lo que requiere la norma es evaluar el grado de cumplimiento, no la opinión, si es razonable o no. Lo que contradice lo que está en la resolución 2024-005, porque ahí habla de la opinión. Entonces, dice que solo nos remitamos a la estructura del 8.1, es decir, a evaluar bajo esa estructura, ¿no? Deja de lado la opinión, cosa que a mi criterio tiene que ser reformado, o sea, vía resolución, no solamente aquí, porque a nosotros, a los auditores, nos deja en un punto muerto, por así decir, porque no tenemos una resolución que indica lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí también está el esquema del informe que ellos mismos lo dieron. Esto recibimos una capacitación los auditores externos por parte de la superintendencia. Y bueno, quienes estuvieron en el de... no, no podemos compartir ninguno de esos documentos porque esos documentos les llegan a quienes les tienen que llegar. De mi parte lo que hacemos es aclarar para quienes les llegó, pero no podemos compartir. Son información que le pertenece a la superintendencia. Pero si ustedes los recibieron, pues los pueden revisar también nuevamente, ¿no? Em, entonces, en quienes estuvieron en la capacitación, sobre todo de empresas, de firmas auditoras, ahí ya se informó que no había que emitir opinión. Sin embargo, ahora lo pusieron ya en este documento que les llegó a los auditores externos y, como lo menciono, yo creo que debe ser vía reforma aclarado, no, no es suficiente con eso, ¿no? Las sanciones al representante legal. Bueno, las sanciones son para la empresa, más que para pero el representante legal tiene la responsabilidad. Recuerden que es quien representa a la empresa, ¿no? Sin embargo, las empresas tienen sanciones, ¿no? Cuando hay revisión por parte de la superintendencia o por la UAFE, y también la nueva ley va a multar ya de 1 a 40 salarios por todo, ¿ya? Porque actualmente no se ha visto mucha multa de la superintendencia, no digo que no haya. He visto inactivaciones de oficiales de cumplimiento, sanciones de cancelación de oficiales de cumplimiento por no llevar bien todo lo que dice la normativa, pero no quiere decir que no haya. Sin embargo, a partir de julio todo va a ser diferente y va a haber multas por todo, que van a llegar hasta 40 salarios básicos. Así que por eso también la superintendencia está haciendo todo esto, enviando estas circulares, haciendo énfasis en que cumplan, porque ya luego se va a venir un proceso sancionador muy fuerte, ¿ya? El equipo que debe tener el auditor. Hay un número mínimo de integrantes que forman el equipo. Bueno, hasta donde yo recuerdo, cuando ustedes sacan la calificación, registran a 3 personas. No sé si por aquí está el profe Idrian, que me diga si me equivoco, pero según yo, pues cada equipo son mínimo 3 personas. No sé, profe, si nos quiere aclarar. Voy a ver si es que no está por ahí. Déjenme darle la palabra, si es que está por ahí. Permítanme un momento. No sé si el profe Idrian está por ahí. Ahí sí ya está activado, Viviana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, en efecto, cuando se obtiene el permiso de auditor externo, vamos con personas naturales. El permiso es solamente para la persona natural como tal y un equipo de trabajo que lo pueden tener conformado con 1, 2, 3, 10 personas más. En cambio, cuando es una compañía auditora y sacan por primera vez el permiso de auditor externo, pide que esté el socio o los accionistas de la compañía calificándose y un equipo de trabajo que como mínimo será una persona más, es decir, podemos tener hasta 3 personas como mínimo para arrancar, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que cuando una firma hace las auditorías, vamos al ejemplo de quien hace auditoría financiera y prevención, debe tener por un lado un equipo de 3 para la auditoría financiera y obviamente un equipo de 3 diferente para la auditoría de prevención del lavado.
Claro, cuando hablamos de una sociedad, de una compañía Firma, auditora, firma una auditora. firma Ajá. auditora, exactamente, porque Y si deben ser estamos equipos hablando totalmente diferentes. de persona natural, ¿cómo podría darse el caso? Ahí en la práctica funciona que solamente hay el socio, llamémoslo así, como con su número de registro de auditor, y podría tener un equipo que se dedica a las auditorías financieras y otro totalmente diferente a las auditorías de prevención de lavado de activos. Pero sigue siendo el mismo socio el que firma los dos informes, llamémoslo así, ¿no? Lo cual genera un poco Un de conflicto. un conflicto, claro, un ¿Sí? conflicto, Ahora, ojo que hay que tener en cuenta que no dice que deban ser obligatoriamente dos auditores diferentes, pero sí equipos diferentes. equipos diferentes. En la práctica, los equipos diferentes se debe entender que es quien lidera el equipo de trabajo y al ser una persona natural hay un solo líder. Entonces, casi en la práctica se vuelve difícil poderlo cumplir en personas naturales. En personas naturales hay, claro, y yo recuerdo que le hacían también esa pregunta ahí, pero lamentablemente no había el conocimiento de cómo funciona el departamento de auditoría, digamos, de Exactamente. superintendencia. Entonces no pudo en ese momento la directora dar respuesta, pero creería yo que es un poco conflictivo lo que usted ha mencionado. Sin embargo, creería yo que deben tener equipo, o sea, si bien la persona que firme es la misma, deben justificar por lo menos una, dos personas. Yo creería que tal vez al mismo nivel que lo hace una firma, ¿no? Exactamente. Tres y tres, o sea, lo ¿Sí? lógico, o para que no haya ventaja o desventaja, creería yo, debería ser igual Y para ahí la tiene que persona ser natural. consciente la persona natural, que es auditor externo, la importancia de si se ingresa a dar ese servicio, tenga personas diferentes para ello y dentro de su nómina, ¿no? Que es lo que justamente tú lo leías. No puedo pedir a otra firma que me ayude con ese trabajo Que porque no me hay una preste. tercerización en Exacto, concepto, ¿sí? exacto. Se vuelve complicado realmente, creo yo, para personas naturales, ya desde el punto de vista como lo estamos explicando. Sin embargo, pues ella aclaró que hay total libertad de que hagan las auditorías, pero que se cumplan las especificaciones. Pero claro, creería yo que, como lo mencionó, por un tema de igualdad, deberían por lo menos tener así sus tres personas para la financiera y sus tres personas para la de prevención de lavado. Sí, ante la falta de una ausencia o mejor dicho, ante la ausencia de una norma clara en este aspecto, claro, deja interpretación inclusive de la compañía que contrata al auditor y le solicite los dos servicios, en que al menos verifique que están trabajando dos equipos diferentes en los dos servicios diferentes, ¿no? Y claro, hablar de equipo también, entremos un poquito en definición, una persona no es un equipo. Eh, no necesariamente es un equipo, ¿sí? Entonces, por lo menos, Por lo menos dos, por lo menos dos. por El lo menos líder, como dos. usted menciona, que es la persona que firma, El no la senior persona y el natural, asistente, por ejemplo, y ¿sí? dos más, por lo ¿Sí? menos. O sea, dos de financiera y dos de la otra, ¿no? Es discutible. Es Lastimosamente, discutible, como creo yo. digo, hay una falta de normativa ahí y se vuelve bastante discutible entre los mismos auditores mismos. Ahora recordemos también que, y por eso siempre hay que basarnos en el año en el que estamos auditando, porque para 2023 sí era expresa la prohibición del mismo auditor externo. Eso recién cambió ahora. En El efecto. 2023 estaba expresa la prohibición. No entiendo por qué la cambiaron. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero esa prohibición sí existe en el 2023 para quienes van a ser de años anteriores por lo que acabamos de leer. Recuerden que en ese año sí no puede ser el mismo. Ya ahora hay esta posibilidad, pero con esta declaración juramentada y que diga expresamente quiénes van a ser, ¿no? ¿Sé cuántas veces puede ser un auditor externo en la misma empresa en sus relacionadas? Me imagino que habla de si puede hacer de las mismas. Bueno, ahí también no hay algo muy expreso, la verdad. Pero al menos que si ustedes son como un grupo, pues, o relacionado, si hace la auditoría de prevención, podría hacerla en las empresas relacionadas también. En eso no habla mucho de prohibiciones. Existe un conflicto de interés, dice Jorge, por supuesto que existe un conflicto de interés, por eso mismo no me hace mucho sentido a mí que hayan quitado la prohibición. Es obvio que ahí hay un conflicto de interés.
El equipo debe estar afiliado, puede facturar nuevamente el equipo, el equipo, profe, no sé si aquí nos puede ayudar, el equipo del auditor puede estar afiliado o puede facturar. Hay esa opción dual, puede hacer las dos cosas, tiene que estar afiliado. Lo que ha estado haciendo la Superintendencia de Compañías en los procesos de calificación y de renovación, salvo que pueda haber alguna excepción, algún caso que se haya existido, es solicitar al auditor que le presente el mecanizado, es decir, que están afiliados al Seguro Social. Sí ha existido ocasiones en que los contratan bajo relación civil, es decir, con un contrato de honorarios, y lo ha estado aceptando también la administración societaria en este caso. Pero lo que ha predominado, lo que he buscado permanentemente es que estén bajo relación de dependencia. Sobre todo en firmas. En las firmas, personas naturales y en sociedades como firmas jurídicas. Y nos dice Vanessa, una vez que se realice la auditoría de prevención, ¿cuánto tiempo otorgan para solventar los hallazgos? Bueno, en realidad eso depende mucho. Bueno, yo nunca he puesto un tiempo, pero se entiende que le van a dar celeridad, ¿no? Porque es algo que es apremiante cambiar porque están en incumplimiento de la normativa. Entonces, creería yo que lo antes posible. De ahí la superintendencia a veces en sus auditorías da un cronograma, un plan, y que no va más allá de 3 meses de lo que yo recuerdo. Para CIAs que están en mercado de valores es necesario adicional una auditoría interna de prevención de lavado. Bueno, mil disculpas, Jorge, no tengo tanto conocimiento en el mercado de valores, no sé si el profe Guillermo nos puede ayudar. Nos preguntan que si es necesario en el mercado de valores adicional, además de la auditoría externa, una auditoría interna en prevención de lavado de activos. Sí, no, mercado de valores no es mi campo, voy a ser muy honesto Tampoco, en eso, ok. Vivian, sí. Sí, yo creería que sí, Jorge, porque hasta la societaria le dice que si tiene auditoría interna y hasta donde entiendo su estructura en el mercado de valores le obliga a tener una auditoría interna, debería ser que sí, porque en la norma societaria está que si tienes un departamento de auditoría interna, haga la revisión del artículo 6 y el 7, si no me equivoco. Así que mi respuesta sería que sí, aunque no soy experta en en el mercado de valores. Ya, lo que es financiera no vamos a hacer consultas tampoco y ya. Como no se presentó el informe de auditoría en el tema empresarial, por ende aún no tenemos auditores calificados. ¿Me puede hacer una auditoría financiera externa? A ver, Sara, usted tiene que buscar un auditor externo que cumpla con la experiencia de 3 años. No importa qué año va usted a contratar de auditoría, porque siempre ha existido que tiene que tener la experiencia. Entonces, lo que tiene que hacer es buscar a alguien que tenga la auditoría, que tenga el conocimiento, la calificación de auditoría de auditor externo y que tenga el conocimiento y presente esos certificados. Ya. Bueno, creo que con eso terminamos las consultas. Le agradezco mucho, profe, por habernos ayudado con esas pequeñas consultas. Con mucho gusto, Vivian. Entonces, espero que les haya servido, ¿sí? Cualquier duda, pues saben que pueden contactarnos a nuestro número oficial o en nuestras redes sociales. Así que bueno, les agradezco mucho por haberse conectado. Espero que tengan una buena noche. Vamos a cargar esta grabación en nuestro canal de YouTube y ya les haremos también saber y les compartiremos el link cuando ya lo tengamos. Les agradezco mucho por todo. Que tengan una buena noche.